Bien, ahí tenemos entonces las noticias más importantes de la semana. Varios temas, por supuesto, que han marcado la pauta noticiosa y uno de ellos, la conversación que vamos a tener ahora, Carla. Sí, pues, la despenalización de la marihuana, que ha sido tema toda esta semana. Estamos con Sergio Sánchez, experto en políticas de drogas de la Universidad de Chile. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, hay dos aspectos dentro de la discusión y me gustaría que tú me partieras diciendo si los podemos meter en un mismo saco o no, porque muchas veces se dice aquí, estamos hablando del uso medicinal de la marihuana y del uso recreativo como si fuera lo mismo. Pero yo he hablado con algunos expertos que me dicen que el tipo de marihuana que se utiliza para cada cosa es diferente. ¿Hay que separar y hay que discutir de manera independiente cada uno de los temas? Bueno, yo creo que los dos temas son distintos, efectivamente. Digamos, uno de los temas tiene que ver con una condición de salud, de enfermedad. El otro tiene que ver con el tema de los derechos y también con un tema de salud pública, porque al final, cuando uno discute el consumo recreacional y la despenalización, está hablando de personas que van o no van a la cárcel, y eso también es una cuestión de salud pública. Ahora, respecto del uso que uno le da, son dos temas distintos, pero respecto del tipo de marihuana que se usa para ambas cosas es distinta, porque hay expertos que a mí me han dicho la marihuana tiene como 400 componentes que generan finalmente que sea más o menos adictiva. Y tengo la idea, por lo que he hablado con esas personas, que la marihuana para uso terapéutico es distinta a la marihuana que podría la gente cultivar en su casa. Bueno, en efecto se está viendo, está esa tesis de que hay una marihuana medicinal y una marihuana para uso recreacional. Pero a mi juicio no existe suficiente, digamos, distinción, excepto que hay unas cepas que ellos las venden como si fueran cepas medicinales y otras cepas que están más orientadas a lo recreacional. Pero desde mi punto de vista, las sustancias que hacen efecto, digamos, en el cuerpo, que son los cannabinoides, son las sustancias medicinales y por lo tanto es indistinto a mi juicio ver de cuál planta viene, ¿no? Yeah. Por ejemplo, la cepa Charlotte, ellos han dicho mucho que es una cepa que no tiene THC casi, solo tiene CBD, y por eso que funciona bien en niños, porque no tiene este componente psicoactivo. Y otros dicen, no, la marihuana medicinal tiene que tener CBD y THC, es una discusión esa realmente. Sergio, entrando en el debate, a su juicio, ¿cómo se ha dado? Y también haciendo la comparación con otros países donde el debate ya pasó, donde hay medidas que el mismo gobierno ha impulsado y se han aprobado, por ejemplo, la más cercana, el caso de Uruguay. Estamos muy atrasados y también existe un consenso que finalmente puede llevar a un proyecto, digamos, para bien o para mal, para unos y otros, un buen proyecto. Yo te diría que estamos a la vanguardia de la región, junto con Uruguay. De hecho, tenemos la plantación de marihuana que salió en la Florida, es la primera plantación en la región. A nivel de proyecto de ley, es un buen proyecto de ley, pero es un proyecto de ley insuficiente. Porque solamente está hablando de marihuana, como si la marihuana fuera la única droga que existiera. Pero resulta que ahí hay pasta base, que ahí hay cocaína. Hay otras drogas que a mí me gustaría que también se incluyeran en el debate, ya que se va a hacer una reforma a la ley de drogas. Creo yo que es la oportunidad para reformarla de verdad y avanzar, digamos, lo que más se pueda. Pero orientando hacia dónde, hacia la despenalización del uso de drogas, ¿a usted le parece que está bien despenalizar en este caso la marihuana o, como dicen otros, hacer más restrictivo con el uso de drogas? Porque también hay una serie de externalidades y tampoco es que la marihuana sea una cosa muy inocua, digamos, también tiene efectos y cualquier doctor o psiquiatra experto en adicciones podría dar fe de eso, digamos. Claro, la marihuana, como cualquier otra droga, tiene cosas buenas y cosas malas, digamos, no es mala ni buena en sí. Depende del uso que se le dé. ¿Qué cosas buenas tiene? Porque usted dice igual que otras drogas. A mí me cuesta pensar en cosas buenas de la cocaína, del tabaco, del alcohol. Bueno, hay otras drogas como por ejemplo el opio, la morfina, que calman el dolor también, igual que los cannabinoides, y que si se te pasa la mano, digamos, picándote la vena con un poco de heroína, te mata. Eso es re malo. Hay un equilibrio ahí que hay que mantener y por eso es que es necesario que haya un médico administrándole esta sustancia. Ya, pero esto en uso terapéutico, medicinal, pero en el uso recreativo ¿puede tener algo bueno? Bueno, no, pero esa es una distinción, digamos, que nosotros la ponemos antes, pero la droga en sí, te digo, no es ni buena ni mala. ¿Entiendes? O sea, depende del uso que tú le des. Si es un uso medicinal, a mi juicio es bueno. Si es un uso recreacional, tampoco lo encuentro malo. Pero si va a ser un uso complicado, problemático, que te puede causar daño, claro que está malo. Ahora, la pregunta sería,
con la prohibición, con la restricción, ¿estamos previniendo que la gente consuma? Y la respuesta es no. Llevamos 40 años de política prohibitiva, 40 años de trabajo diciendo a la gente, sabe que no consuma las drogas porque las drogas son malas, y las cifras de consumo aumentan, los últimos 10 años han aumentado y muestran una tendencia totalmente, digamos, al alza. Es decir, la política pública que estamos haciendo no es la correcta. Y desde ese punto de vista, la respuesta a la pregunta es sí. A mí me parece que la despenalización es una señal en el camino correcto. Perdón, solo para cerrar este punto y darle el pase a Nico, pero eso quiere decir que usted cree que con la despenalización sí se va a lograr bajar el consumo, si es que ese es el objetivo de la política pública. Es que ese no es el objetivo de la política pública. El objetivo debiera ser causar el menor daño posible, ¿ya? Y que la idea, digamos, que yo tengo es que la gente que consume droga va a seguir consumiendo droga independientemente si estas son legales o si son ilegales. Entonces, en la medida que uno los ampare legalmente, que su consumo esté protegido, van a tener menos efectos adversos, como por ejemplo acudir al mercado negro, que es el mercado negro más liberal de todos, que no tiene ninguna regulación, donde el traficante te vende lo que él tiene en el bolsillo y tú tienes que dar un acto de fe para saber que lo que estás consumiendo es algo más o menos adecuado o no, donde le puede vender a niños, le puede vender a quien sea que tenga el dinero. Entonces, ese mercado de las drogas negro es un peligro en sí. Entonces, otro peligro que tiene la legislación actual es que mete a la gente a la cárcel por delitos menores, por infracciones menores de porte, de consumo, de tenencia, aunque eso está cambiando y el criterio de los fiscales se ha ido modificando en el último tiempo. Pero eso también es una cosa nociva, o sea, personas de 19 años que les den 5 años y un día por 10 gramos de marihuana, a mí me parece un despropósito de la política. Claro, hay una discusión también abierta y que de alguna manera se nota algo de consenso, de que la ley de drogas, cuando es en su parte de persecutora, está bastante desactualizada, porque evidentemente al traficante lo pone, digamos, bien chileno, en la misma bolsa que aquel que tiene una bolsita o una mata en este caso. Pero la pregunta va a la siguiente. ¿Es posible que un proyecto de despenalización, partamos por la marihuana, después evidentemente se puede pensar en otras drogas, va a permitir que el tráfico baje? Porque hay algunos que dicen que este proyecto, por ejemplo el de la marihuana, no va a permitir eso, que finalmente hay un tema de educación, de formación desde los niños. Claro, no, yo creo que yo soy pragmático en eso. Yo siento que si la marihuana se hace asequible al consumidor, el consumidor va a dejar de acceder al mercado negro. Ahora, eso no significa que el narcotráfico de pasta base o de cocaína disminuya, porque son dos consumidores. La demanda va a ir por otro lado. Claro, exactamente, pero la pregunta es si la marihuana prensada o la marihuana paraguaya va a disminuir. Yo creo que sí. En ese punto debería entonces tener un beneficio. Eso es un beneficio. Pero solamente en una droga. Es un beneficio neto a la salud del consumidor, porque va a dejar de meterse al cuerpo quizás qué cosa, neopren, benzina, hasta arsénico han encontrado en las muestras en el Instituto de Salud Pública. Entonces realmente es un avance, porque el consumidor podrá cultivar o comprar la sustancia que venga garantizada con un cierto nivel de calidad. Y la regulación, por ejemplo, porque en el proyecto se considera la posibilidad del autocultivo, sí, pero no la venta. Pero claro, ¿cómo puede uno estar regulando que la persona que tiene 6 plantas de marihuana no va a estar vendiendo a algún conocido, obviamente sin boleta, sin el comercio tradicional, digámoslo? Eso es muy difícil de regular. Tendremos que estar todo el día viendo casa por casa y llevar un registro de quién tiene una planta o no. Eso es difícil de regular. Tengo entendido que en el proyecto de ley viene la idea de que la autoridad sanitaria se haga cargo de llevar un registro, sí, de estos cultivadores y me imagino que la fiscalización tiene que ser con el mismo estándar que se hace para fiscalizar los otros temas de salud pública. O sea, hay un equipo de fiscalizadores importantes en las Seremis de salud que debieran estar pensando en estos momentos cómo lo van a hacer. Sergio, ¿usted siente que la discusión se está dando tomando en cuenta todos los aspectos que implica el despenalizar la marihuana? Se lo pregunto porque de pronto hay discursos bien como publicitarios, de sí, somos todos, no sé, es que no quiero estigmatizar a nadie, pero somos jóvenes y qué importa si nos fumamos un pito, etcétera. Pero también yo me pregunto qué pasa con prevenir el consumo, porque yo de verdad, y a lo mejor usted me va a decir que soy una prejuiciosa, pero yo no le veo nada positivo a que mi hijo, el hijo de la señora o su hijo empiece a fumar marihuana a los 18 años
porque no tiene nada bueno para la vida, porque tiene un efecto en las habilidades psicomotoras, porque tiende a ser un poco depresiva o generar un estado de inmunodepresión, y lo han dicho expertos, digamos, connotados. No sé tampoco si se está tomando en cuenta, por un lado, la educación para prevenir. El tema de la fiscalización, por ejemplo, en el manejo. En Colorado, Estados Unidos, se ha registrado un aumento en los accidentes de tránsito, porque así como hay irresponsables que manejan después de haber tomado alcohol, hay irresponsables que manejan después de haber fumado marihuana, con todo el impacto que eso tiene en la habilidad motora de las personas. ¿Están todos los factores o todas las consecuencias o los efectos de despenalizar la marihuana sobre la mesa? ¿O usted cree que todavía falta integralidad en el proyecto para que sea efectivamente un buen proyecto? Bueno, es una pregunta interesante esa. Yo siento que han habido, por lado y lado, han habido exacerbaciones de discursos simples y facilistas para tratar de ganarse a la opinión pública, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, la marihuana le hace daño a los niños y a los jóvenes. Nadie ha dicho nunca que los niños y los jóvenes deban consumir marihuana. O sea, que esto no está en discusión. Yo creo que ningún padre en su sano juicio va a querer que su hijo menor de edad consuma drogas o alcohol o tabaco o engorde o pelee. Todas las cosas que uno quiere evitarle a los niños. Pero no por eso, digamos, vamos a dejar de lado el tema de la política. Por el otro lado, se ha dicho también que la marihuana es como es una panacea que sirve, digamos, para todo, que es un buen remedio, qué sé yo. También, a mi juicio, hay que darle la importancia que se merece. La planta es una planta medicinal, se está utilizando y hay que regularla. Respecto a los accidentes de tránsito, la reflexión que me viene a la cabeza es la misma. O sea, yo pienso que las mismas restricciones que hay con el alcohol debe tener el consumo de cannabis y de cualquier otra sustancia. No se puede manejar maquinaria pesada, automóviles, etcétera. Claro, Sergio, pero en ese punto, y siempre ha generado algo de polémica en la discusión, ¿es posible, cuando se habla de marihuana, ingresar en esa misma discusión a las drogas legales, el tabaco y el alcohol, las clásicas? Porque finalmente se dice, no son iguales, otros dicen, hacen el mismo efecto, hacen el mismo daño. Hay una diferencia bien sustancial dependiendo de desde dónde se le mira. Entonces, como que de alguna manera uno siente que cuando se mete a las drogas legales, se va a otro lado la discusión. Claro, o sea, aquí yo voy a hacer una declaración que es real y que es dolorosa para la industria, pero el alcohol es la droga que más daño produce. Si tú vas a explicar la causa de muerte y de enfermedades en Chile, el alcohol es el causante del 12% del total de eso. 75% de las muertes por accidentes de tránsito debidas también a consumo en alcohol. Pero es una droga legal, entonces ahí entran a tallar otros factores que son ajenos al ámbito médico o al ámbito, digamos, político en el Claro, ahí actual. se generan externalidades ilegales, como es el caso de manejar bajo la influencia del alcohol. Claro, pero es una externalidad, no es por el efecto mismo, por la droga misma. Es una externalidad negativa que tiene la industria alcohólica, que es tan importante en nuestro país y que todo el mundo también además considera el alcohol como parte de la cultura, ¿no? Tampoco a nadie se le ocurriría prohibir el alcohol pese a todas estas externalidades negativas. Por eso mismo, en este proyecto, en el debate, en lo que pueda venir adelante, tomar ese ejemplo de penar la externalidad que genera la droga y no la droga misma, ¿es factible? ¿Es posible? Yo creo que es razonable. Existen hoy día narcotest que la policía podría utilizar, digamos, para ver si la persona está conduciendo un vehículo bajo los efectos de la marihuana y darle la sanción penal que corresponda. Me parece muy razonable eso. Sergio, ¿hay negocio detrás de la despenalización de la marihuana? Se lo pregunto porque usted me habla de la industria del alcohol, que es una industria sumamente poderosa, donde probablemente yo, que soy una contraria a todo tipo de drogas en general, a mí me gustaría más una discusión respecto de las restricciones al alcohol o de las políticas públicas en torno al alcohol que despenalizar cualquier otra droga. Es mi humilde opinión de ciudadana común y corriente. Pero me pregunto si, así como en el caso del alcohol hay una industria fuerte, en el caso del tabaco, las tabacaleras han ejercido un lobby permanente, si no hay también aquí intereses económicos detrás del tema de la marihuana. Me lo decía un doctor esta semana, que decía que aquí también hay un interés por instalar un producto que finalmente ahora va a ser vendible, va a ser publicitable, me imagino yo, si es que se despenaliza, y que podría ser una fuente de dinero para alguien que esté en el negocio. Sí, yo creo que hay, digamos, la industria de la droga es la segunda industria más rentable, digamos, después de las armas, ¿no? De las armas ilegales. Hay mucho interés económico. Hasta el momento, digamos, los laboratorios que producen fármacos canábicos a mi juicio no han tenido, digamos, un interés, porque el mercado chileno no es tan grande tampoco. Ellos están orientados hacia los países, a los grandes, digamos, países con poblaciones más grandes.
A mí me parece que el autocultivo es una medida que combate un poco también eso, porque también el espíritu de la gente que defiende el autocultivo es precisamente mantenerse alejado de la industria farmacéutica, es decir, aquí yo tengo mis propias plantas, yo no necesito comprar, porque yo voy a cultivar mi propia medicina, un poco, esa es la filosofía. Entonces, de esa manera se le entrega un poco de poder a la gente para que pueda consumir. Ahora, a mi juicio, el consumo medicinal debiera estar supervisado por un médico. Yo pienso que ahí eso no es impajaritable, porque el consumo de estas sustancias puede enmascarar otras patologías, puede tener, digamos, bajo el dolor puede haber algún tipo de enfermedad que requiera algún tratamiento médico. Claro, ese mismo caso es como cualquier tratamiento para cualquier enfermedad. Con receta, por ejemplo, hay que ir a comprar, que te la dé el doctor, que te diga cuánto tienes que tomar, por cuánto tiempo, si no uno se vuelve, por ejemplo, dependiente a otro tipo de drogas, que son muy comunes en otro tipo de enfermedades. Y se te puede pasar una enfermedad más grave, se te puede pasar un cáncer porque te está doliendo aquí y resulta que con la cannabis se te pasa el dolor, pero resulta que hay un cáncer ahí abajo que hay que ir a verlo. Sergio, hay un tema que a mí es el que más me da vueltas y con esto yo para ir cerrando, que es el tema de los niños, porque usted me dice, nadie en su sano juicio querría que un niño fume marihuana, pero hoy día tenemos niños que fuman cigarros desde los 8 años, Ahí está. según las estadísticas, y eso a lo mejor usted me va a decir en sectores más vulnerables. Bueno, los no tan vulnerables, a los 14 años hoy día hay muchos niños que fuman cigarros. Lamentablemente Chile tiene récord en esta materia, sobre todo de mujeres que fuman el cigarrillo. ¿Cómo se resguarda que efectivamente los niños menores de 18 años, estoy entendiendo por niños a los menores de 18, sobre todo tomando lo que dijo el subsecretario y lo que han dicho los expertos, que el cerebro todavía no está suficientemente desarrollado, entonces hay un daño mayor? ¿Cómo se resguarda que los niños efectivamente no usen o no fumen marihuana en este proyecto del autocultivo, donde va a ser relativamente fácil también el intercambio, el decir, yo voy a la casa de mi amigo, tienen 6 plantas de marihuana, mira, ellos fuman pito, yo por qué no voy a probar? ¿Cómo se resguarda? Porque también la marihuana tiene otra externalidad que yo siento que nadie toca. Cuando el que se fuma el pito es una persona de 30 años para arriba, con criterio formado, etcétera, puede hacer un buen uso. Pero cuando es un niño de 14 años, sus relaciones sociales se ven afectadas, porque ya no se junta con los amigos si es que no hay un pito de por medio. Y me tocó a mí verlo de muy cerca, igual que el alcohol. O sea, hoy día hay personas que no bailan en una fiesta porque no tienen un copete en la mano. ¿Cómo pelear contra esa cultura de el necesitar las drogas para ciertas cosas? Sobre todo los niños, los más chicos. Eso es la madre del asunto, ¿no? Eso es el tema clave. Yo siento que los niños y los jóvenes consumen drogas como un rito de iniciación a la edad adulta, porque los estudios que hemos hecho nosotros en los colegios, cuando le hemos preguntado ¿por qué tú consumes?, ellos dicen, bueno, porque los adultos consumen, y los adultos le dicen, cuando les preguntan ¿por qué tú puedes consumir y yo como niño no puedo?, el adulto les dice, yo puedo consumir porque soy grande, ¿ya? Eso mismo argumento que dices tú es el que se le da a los niños. Entonces los niños lo ven como un rito de iniciación y es muy difícil evitar que ellos sean adultos. Ellos van a querer ser adultos y eso simbólicamente se representa con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas, con la iniciación sexual. Entonces este problema que estamos discutiendo es parte de la esencia del ser humano. Por lo tanto, yo siento que la respuesta es que hay que darles mucho cariño, hay que darles amor, hay que explicarles a los niños de qué manera estas cosas funcionan, hay que tratar de evitar el inicio del consumo, pero tampoco hay que cegarse a decir prefiero no hablar y prefiero prohibirte, porque además la prohibición es parte del desarrollo del adolescente. El adolescente lo que está prohibido para él es atractivo para ella. Entonces es muy delicado, yo pienso que hay que transparentar las cosas, hay que dejar de ocultar, porque cuando ellos ven que están ocultando detectan hipocresía y eso les da rabia y eso les genera también impulsos por consumir. Sergio, y en ese punto, en ese contexto, el rol del Estado, ¿cuál debe ser? ¿Uno formador, uno persecutor o uno de proveedor? Fíjate que esa es muy buena pregunta también. Quiero decir antes que siento que el Estado, el gobierno ha estado ausente un poco de esta discusión. La discusión ha sido liderada básicamente por diputados y por activistas de todo tipo. Y esto ha dejado un vacío de poder, que el Estado ahora, digamos, el proyecto que tenemos ha sido elaborado eminentemente con la gente que dije. ¿Y dónde ha estado el Senda? ¿Cuál es la posición del gobierno respecto a este tema? Lo único que sabemos es que la presidenta ha dicho este tema no está en mi campaña, no está en el programa de gobierno. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del Estado? Por ahora el rol del Estado ha sido financiar tratamientos para gente que tiene consumo problemático. Ese es el fuerte, digamos, gasto del Estado, del presupuesto del Senda, se van a financiar tratamientos.
Se hace prevención, también hay unas campañas que salen durante el verano, que dile no a las drogas, qué sé yo, también con una lógica un poquito, a mi juicio, que hay que ir a revisar, hay que evaluar. Y en los colegios también se están empezando a hacer unas campañas, pero la verdad que hace falta hacer un análisis y una revisión crítica de todo lo que se ha hecho hasta el momento. Por lo que decía al principio, los últimos 40 años hemos tenido esta política en el mundo. Hace 25 años que en Chile tenemos esta política instalada y las tendencias de consumo o son las mismas o han aumentado. Entonces algo estamos haciendo mal. Bien, pues habrá que revisar, seguir debatiendo. Vamos a ver efectivamente cómo sale este proyecto. Está en su fase de discusión, va avanzando en su trámite parlamentario y ojalá que se incorporen la mayor cantidad de efectos, consecuencias, externalidades para que efectivamente quede un buen proyecto de ley en caso de que sea aprobado. Sergio Sánchez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos enseguida con más Semana 24. No se vayan. Estás viendo Semana 24.